Estamos de regreso aquí en el agro. Les cuento que Proton SL es el regulador de crecimiento más efectivo para maximizar la producción de uvas de color de máxima calidad. Es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Bueno, estamos en plena temporada de exportación de frutas desde Chile hacia diferentes mercados del mundo. Y si bien en pandemia este sector ha seguido funcionando sin mayores complicaciones, uno de los problemas que ha impactado fuertemente tiene relación con la logística, ¿verdad? El precio de los fletes ha aumentado considerablemente y la congestión en los puertos ha sido tremenda en algunas oportunidades. Vamos a conversar este tema con Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de ASOEX. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Muy bien, Verónica, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ustedes, a ASOEX. Es un tema importante que hemos venido viendo noticias, incluso de ASOEX mismo, hay advertencias en los últimos días respecto de que la situación puede transformarse en dramática. Hablemos primero de las expectativas, ya que tienen como comité de arándanos para la presente temporada. ¿Cuál es la situación de la industria de arándanos en Chile? Mira, nuestra expectativa al inicio de la temporada era llegar a un nivel de exportación similar al de la temporada pasada, 117.000 toneladas de arándanos frescos. Hay que considerar también que hay otras 53.000 exportaciones de arándanos congelados, que cada vez ha ido tomando más relevancia porque en Chile se han ido renovando las variedades. Bueno, hay un tema de competencia que ha surgido desde otros países. Se habla mucho del caso de Perú, pero también podemos hablar de lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Marruecos, en Sudáfrica, etcétera, que ha ido aumentando la oferta de arándano mundial. Es una oferta que, si bien nos compite en algunas semanas del año, principalmente ha ido a ventanas antes de nuestro pic y después de nuestro pic, por razones obvias, digamos, era donde había un mayor espacio, donde había menos oferta, había mejores condiciones de precio, es donde esa oferta inicialmente fue, pero también nos compite y eso ha ido elevando el estándar de calidad, porque estos países que han comenzado a producir después de Chile lo han hecho con material genético más nuevo. Nosotros tenemos una historia bastante más larga en la producción de arándanos y hay variedades que se han tenido que ir renovando y eso toma un tiempo. Entonces, en definitiva, por un lado, se ha modificado el estándar de calidad, lo que ha obligado a nuestra industria. Y eso Es bueno, ¿no? pasa. Sí, bueno, eso es una cosa natural de la industria que está en permanente evolución. Lo que pasa es que, claro, frente a estos momentos, la industria ha tenido que ponerse a tono y ha ido renovando de partida, renovando sus variedades, digamos. Y lo que ha pasado también es que ha ido aumentando la superficie plantada en Chile de arándano. Hay variedades que se han ido arrancando, pero en definitiva el valor neto de nuestras hectáreas plantadas ha ido aumentando. Ya, ¿y cómo ha Son avanzado mejores la variedades. industria de arándanos en Chile? Porque, como tú decías, vivimos un boom bastante importante, pero, por ejemplo, la irrupción de Perú, además de esos países que mencionaste, ha dado que hablar. ¿Qué impacto ha tenido Perú en la industria chilena? Bueno, el primero es el que te estaba mencionando y que tiene que ver con ponerse a tono con el tema de las variedades. O sea, en Chile ha habido una renovación importante en las variedades porque el estándar de calidad ha ido mejorando. ¿Ya? Ese es un primer impacto. ¿Ya? Y claro, hay productores que, dependiendo en qué zona están, han sufrido más o menos, pero hay un cambio en el nivel de las variedades. Y segundo, que también esta oferta que, como yo te decía al comienzo, ha estado principalmente enfocada antes del inicio de Chile y después del término de la temporada chilena, ha generado una oferta mundial mucho más pareja durante el año. O sea, nosotros decíamos, oye, ¿hay arándanos los 53 semanas del año? Sí, pero lo que no decíamos es que había volúmenes muy altos en algunas semanas o en algunos meses y volúmenes muy bajos otras semanas, lo que dificultaba los aumentos de consumo. Hoy día está mucho más pareja la oferta semanal y eso es lo que ha hecho, en definitiva, es permitir aumentos de consumo en mercados como Estados Unidos, que es un mercado bastante desarrollado en el consumo, sigue aumentando el consumo producto de que hoy día es más fácil para los consumidores decidir cuándo es una buena compra y pueden hacerlo durante todo el año. Y lo mismo pasa en otros mercados como en Europa. Entonces, hay aumentos de consumo. O sea, por un lado, tenemos mayor competencia, tenemos que renovarnos, tenemos que ponernos a tono, pero por otro lado, hay una mayor demanda a nivel mundial, lo que hace crecer, digamos, este mercado para todos los actores. Ya, y hay un aumento también en los fletes que se ha registrado últimamente. Hablemos de la contingencia, Andrés. Bueno, ¿Ha generado esto un retraso en el envío de frutas?
Sin duda, esto ha sido un gran problema para nuestra industria, en particular del arándano, obviamente que las otras frutas también. Y esto no solamente en los tiempos de tránsito y las demoras en los puertos, también tiene que ver con la disponibilidad de gente en las labores de cosecha y dentro de los packing, la llevada de nuestras frutas desde los campos a los packing, de los packing a los puertos. O sea, todo el trabajo logístico está más complicado y eso ha hecho efectivamente que los tiempos de tránsito estén más largos y uno de los impactos que eso ha tenido es que se ha demorado un poco más la fruta en llegar y por eso hemos tenido como un rezago. Se ha sentido poco la llegada de la fruta chilena en los mercados de partida porque en el comienzo de nuestra temporada tuvimos no menores producciones, sino que menores exportaciones, porque ¿qué es lo que pasa cuando tienes tiempos de tránsito más largos o tienes disponibilidad de gente menor para cosechar? Tienes que ser más selectivo con la fruta que estás seleccionando para enviar en exportación. Entonces hemos sido mucho más selectivos, ya no hay espacio para fruta que puede tener una condición no muy buena. Antiguamente, cuando había poca oferta, tú podías llegar con una fruta que estaba más o menos y al final el mercado la compraba igual porque no tenía alternativa. Hoy día, si llegas con una fruta que está no en una muy buena condición, simplemente no se vende. Entonces, hemos sido mucho más restrictivos en términos de la fruta que se ha embarcado, hemos tenido menores volúmenes y por otro lado la fruta se ha demorado más en llegar a los mercados. Entonces, había una sensación, o sea, no una sensación, más allá, había menos fruta llegando a los mercados hasta ahora. Pero eso ya se ha ido subsanando, digamos, y hemos visto las últimas semanas con bastantes volúmenes y volúmenes bastante altos. La semana antepasada se exportó el pic de esta temporada, que ha sido el pic histórico, más casi 14.000 toneladas semanales. La fruta está saliendo y está empezando a llegar a los mercados. ¿Y podría implicar también que los precios aumenten en los mercados de destino? No tiene mucho que ver con los costos. Al final, el precio tiene que ver con la oferta semanal en los distintos mercados y si hay una mayor demanda y hay una oferta que está, digamos, acompañando esa demanda, los precios pueden evolucionar en forma positiva o negativa si tienen mucha oferta. Ahora, ojalá que tus costos sean los mayores precios, tus costos sean los menores posibles y puedas hacer un mejor resultado para los exportadores y los productores. Pero en definitiva, esos son ajustes que se ven en la temporada siguiente y el precio, como te digo, va a depender de ese balance de oferta y demanda. Cuéntame una cosa, ¿qué pueden hacer frente a los problemas en materia de logística? ¿Han tenido que recurrir a alternativas? Por ejemplo, ¿qué alternativas tienen los exportadores, los productores para poder enviar sus frutas, cumplir con los compromisos comerciales? Mira, hay algunas empresas que definitivamente han apuntado, más que al mercado per se, han apuntado a los mercados dependiendo de qué tan buena está la logística. Hemos visto menores problemas logísticos hacia Europa y por lo mismo hemos visto más fruta saliendo del mercado europeo, menos fruta saliendo a Asia y menos fruta yendo a Estados Unidos, que es en Estados Unidos donde hemos tenido los mayores problemas en los tiempos de tránsito y eso se ha visto también reflejado en los menores volúmenes que han salido a ese mercado. Y en el caso de Asia, que es un destino que está más lejos, que también se es más cuidadoso con la fruta que se envía, también ha tenido un volumen menor. A la fecha llevamos cerca de un 9% menos de fruta embarcada con respecto a la misma fecha del año pasado. Europa está en el mismo volumen, Estados Unidos está un 10% abajo y Asia está un 10% abajo. Vamos a ver cómo termina. Entonces esa es una alternativa de tú ir seleccionando el mercado dependiendo de cómo está comparativamente la logística. Y la otra alternativa son los barcos cámara, que los arándanos normalmente se han exportado en contenedores. Esa ha sido la forma y como hay restricciones en los contenedores y en los costos de los contenedores, se ha ido buscando alternativa también en los buques cámara, que ha sido una alternativa para poder llegar a los mercados con una logística ¿Los más buques adecuada. cámara son una alternativa efectiva? Sí, ¿Sí? sí, no estábamos acostumbrados a ocuparlo. Otras especies como la uva de mesa, etcétera, han ocupado históricamente los buques cámara y les funcionan bastante bien. Los arándanos, digamos, han ido buscando también un espacio, eso depende también de los volúmenes disponibles. Entonces, hay disponibilidad de cámara en la medida que hay disponibilidad de fruta para ocuparla, digamos. ¿Y cuál es el principal mercado que sigue siendo el arándano, Andrés? Principalmente de Estados Unidos. La temporada pasada terminamos un poco más del 50% de nuestros volúmenes yendo a Estados Unidos, Europa cerca del 40% y estamos hablando que Asia tiene un otro 10%, pero el balance que
llevamos hasta la fecha, en esta temporada, está equiparado, digamos, el volumen que estamos enviando a Europa con el que estamos enviando a Estados Unidos. Y en desmedro también de lo que ha pasado en Asia. Entonces, yo diría el que está como ganando espacio creciente es el mercado europeo, no solo por el tema logístico, sino que también porque hay aumentos de consumo importantes. Estamos conversando con Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de ASOEX. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te pido que nos esperes. A ustedes les cuento que hoy más que nunca preocuparse del agua es imprescindible. Mejora los procesos y la eficiencia de tu industria. Purifica tu agua con TexPro. Somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios. Contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamientos de agua, encuéntranos en aguas.texpro.cl. Nos separamos brevemente y ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en El Agro, en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y nosotros seguimos conversando con Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de ASOEX. Andrés, además del tema logístico, ¿cómo evalúan ustedes la situación laboral, la falta de trabajadores agrícolas en los campos durante esta temporada? ¿Se ha visto impactada la industria del arándano específicamente? Sin duda, ese ha sido uno de los principales problemas, junto con el tema logístico que conversábamos recién, la disponibilidad de trabajadores. Por un lado hay, digamos, aumento de otros cultivos, hay una mayor competencia por la fuerza laboral que existe. Y por otro lado también hay restricciones al ingreso de trabajadores de otros países, producto del COVID. Entonces, esas dos situaciones han afectado a la oferta. Yo diría que podemos reportar entre un 10 y un 20% menos de gente para lo que yo diría en general. Obviamente que hay empresas agrícolas que han hecho un manejo y han podido contar con toda la gente que necesitan, otras no tanto, pero más o menos de un 10 a un 20% menos de gente de la que normalmente se necesitaría para hacer la cosecha del arándano. Y obviamente eso ha impactado, como yo te decía al comienzo, en los volúmenes que hemos exportado, porque al final esa misma gente que tienes que utilizarla para cosechar lo mejor posible, enfocando en calidad, porque no podemos cosechar la misma cantidad con menos gente en detrimento de la calidad, porque esa fruta no tiene un valor en el mercado. Pero ¿cómo lo ¿Ya? solucionaron? ¿Las visas temporales o las alternativas que entregó el gobierno fueron suficientes? Todavía no, porque eso está en trámite. Hay una limitación de la oferta laboral temporal, que nosotros esperamos que eso se pueda ya subsanar a futuro en forma más definitiva. Pero por otro lado, o sea, lo que yo te decía, lo que ha pasado, hay una mayor selección, hay una menor salida de fruta desde Chile hacia el mercado de fresco, y eso se ha podido derivar al mercado congelado, que ha tenido también una situación de aumento de demanda importante y tiene hoy día precios razonables que nos han permitido hacer eso. Hemos sido más restrictivos con, digamos, el estándar de calidad de salida para poder llegar bien a los mercados. Eso Ya, ha sido en definitiva. y junto a a la escasez de mano de obra y la pandemia aún vigente con una nueva cepa, con nuevas precauciones, ¿cómo han afrontado esta temporada? Optimizando los procesos y priorizando aquellos grupos de variedades que tienen mejor vida de post cosecha y que han mostrado mejores resultados. Entonces se ha ido, digamos, descremando, digamos, la cosecha con aquellos productos, aquellas variedades que tienen mejores resultados. Y por otro lado, ha habido en Chile una importante, yo te decía al comienzo, una importante renovación varietal que también genera optimización de los procesos de cosecha. O sea, buenas variedades que entregan más kilos por hectárea, por unidad de tiempo, facilitan las labores de cosecha y un cosechero, digamos, que enfrenta una variedad mucho más productiva es capaz de cosechar mucho más que aquellas variedades que son menos productivas. Entonces también hay un efecto del recambio varietal, no solo en la calidad de condición de la fruta, sino que también en la productividad de la mano de obra. Andrés, volvamos un poco a las cifras de exportación. Tú me mencionabas los tres mercados principales, Asia, Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Hay posibilidades que los arándanos chilenos puedan entrar a nuevos mercados? ¿Hay mercados emergentes? Hay algunos mercados, nosotros
trabajamos por mucho tiempo el ingreso a India, en condición de no tener que fumigar. Tenemos hoy día acceso a India, pero requiere un trabajo desde el punto de vista logístico que es más complejo. Hay otros mercados en el sudeste asiático que también están en proceso, como el caso de Vietnam, en los cuales tenemos potencial de tener nuevos accesos. Pero mientras tanto tenemos bastante donde entretenernos en desarrollo de mercado en aquellos mercados que ya están abiertos, como es el caso de Europa o como es el caso de Estados Unidos con el tema orgánico, que también ha generado un impulso muy importante para la industria de arándanos chilena. Una proporción del 18% de nuestras exportaciones de arándanos frescos son orgánicas. Hay una proporción mayor incluso también en los congelados, y el principal mercado destino es Estados Unidos. En ese sentido, la calidad de la fruta durante estos meses de exportaciones, ¿cómo la podrías calificar? ¿Cómo la están viendo? Es complejo, ha sido complejo, hemos tenido que redoblarlo. Los esfuerzos ahora, está llegando la primera fruta, los primeros volúmenes más grandes están llegando esta semana a los mercados y está en una condición razonable, se está vendiendo bien. Tenemos que ver qué pasa cuando lleguen estos volúmenes más grandes, que han tenido tiempos de tránsito más largos, y de esperar que eso llegue bien. Pero obviamente que cada vez que agregas un día al proceso logístico, las probabilidades de tener problemas aumentan. Entonces, va a ser una temporada compleja desde ese punto de vista. Andrés, no puedo dejar de preguntarte por la fuerte presencia que ha tenido últimamente la plaga de la mosca de alas manchadas, ¿no? O Drosophila Suzuki en nuestro país, que ha avanzado hacia el norte en forma tal vez, no sé si previsible para ustedes. ¿Crees tú que se podría haber predecido esta situación, previsto? ¿Cuál es el impacto que esperan que tenga esta plaga? Mira, a diferencia de la aloesia botrana, esta es una plaga que genera daños productivos. La aloesia botrana, mal controlada, te puede generar daños productivos, pero como está en Chile, está controlada, y especialmente en arándanos, que digamos, un hospedero secundario de la aloesia botrana. Es más un problema que tiene que ver con que es una plaga cuarentenaria, básicamente para Estados Unidos, porque Estados Unidos erradicó la aloesia botrana, y los productores de vid y de uva vinífera en Estados Unidos no quieren que le vuelva a entrar. Entonces son bastante restrictivos con respecto a la aloesia botrana. Pero en el caso de la Drosophila Suzuki no es un problema cuarentenario, es una plaga que está presente en los principales mercados del mundo, digamos, partiendo por Estados Unidos. Entonces no es un problema cuarentenario, es un problema productivo. Y eso, por lo menos desde el comité, lo hemos ido abordando desde antes que llegara a Chile, en conjunto con el SAC. Estuvimos atentos, y el SAC pudo instalar un sistema de trampeo, llamémoslo provisorio, inicial, para poder detectar la entrada. Entonces, la verdad que Chile estuvo en una posición un poco distinta de otros países que se dieron cuenta que tenían la Drosophila Suzuki, claro, que ya la encontraron, digamos, dentro de los huertos. Nosotros la primero la encontramos fuera de los huertos, y nos fuimos preparando para monitorear, para hacer limpieza de los huertos, y en definitiva después, en la medida que ha ido avanzando, también para hacer control. Entonces, en el caso del arándano, creo que se ha podido hacer un manejo de la plaga que ha sido adecuado en el mayor de los casos. Estamos hablando que en Chile hay 1.300 productores de arándano, por ahí alguno todavía no tiene noticias, no se ha preocupado, probablemente ha tenido problemas. Ya han habido productores de arándano que han enfrentado problemas, pero en general te diría que se ha podido manejar la plaga, se puede controlar. Pero hay que hacer un manejo. ¿Y al arándano esta plaga lo afecta más o menos que otra fruta? ¿O de alguna manera tiene un resguardo natural? Va a depender de las situaciones, pero en general frutas como las moras, como las frambuesas, las frutillas, en alguna medida también las cerezas y el arándano son sus hospederos, digamos, favoritos. Hay algunos más favoritos que otros, Yeah. dependiendo de la situación, pero efectivamente hubo productores, especialmente la temporada pasada, de frambuesas, que todavía no habían comenzado a hacer un trabajo y tuvieron daños grandes. Esta temporada yo sé que han estado más preparados y están haciendo un control más adecuado del tema, y digamos, se puede subsistir. En otras partes esta plaga existe, se maneja y se controla, y la cosa funciona acá. Ahora, me preguntaba sobre la zona norte. Claro, no es una zona especialmente favorable
para esta plaga, pero sí, sin duda, el SAC tiene trampas de monitoreo y ve esta situación en distintas partes del país. La mayoría de esos casos que vemos en el norte están más relacionados con fruta que se traslada desde el sur del país al norte, vinculado más a centros de distribución de fruta que a huertos productivos. Pero sí, hay que tener el debido cuidado de que esa plaga no se instale. Hay zonas en el norte también que están más cerca de las costas, que tienen situaciones de humedad que podrían, digamos, ser favorables para que esta plaga se instale. Y se están tomando las medidas para intentar evitar que eso pase. Ahora, en la zona sur está bastante sur-centro, digamos, está bastante distribuida, y yo creo que a esta altura hay que hacerse cargo y manejar la plaga en todos estos cultivos que yo te he mencionado. Andrés, ¿cuáles son las perspectivas que tienen para este 2022? Mira, nosotros hace rato que tú me hablabas del boom, y eso es como que está muy asociado a crecimientos de volumen. Chile no ha crecido mucho en arándanos, hemos mantenido un volumen en torno a las 110, 120 mil toneladas, en parte con esta renovación varietal que genera mayores producciones. Pero en definitiva tenemos que administrar la disponibilidad de mano de obra para poder hacer una cosecha adecuada. O sea, hoy día hay un parte muy importante, esto además de renovar las variedades, es poder cosechar bien. Y entonces, administrar esa mano de obra para poder cosechar enfocado en calidad y ojalá mantener un volumen de buena calidad, que llegue bien al mercado y que sea un aporte al desarrollo del consumo. Chile ha sido un jugador muy importante en la industria del arándano mundial como el primer productor, digamos, proveedor en contraestación, lo que ayudó al desarrollo del consumo. Ahora están estos otros países que, digamos, están aportando, como yo te decía, al consumo semanal. Así que la expectativa es que a futuro Chile pueda mantener el espacio que tiene en la industria del arándano, con un arándano de muy buen sabor. El arándano chileno se caracteriza por tener un muy buen sabor, tiene que viajar mucho rato, sí, pero tiene un muy buen sabor, hay una renovación varietal, hay un trabajo que se está haciendo para que Chile mantenga esa posición. No en el tema de volumen, queremos estar, digamos, con un volumen razonable, pero con muy buena calidad. Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de ASOEX, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en El Agro esta mañana. Siempre un agrado, Verónica, muchas gracias. Igualmente, que tengas un buen fin de semana. Nosotros nos separamos, pausa comercial y ya volvemos.